Muy buenas, mi nombre es María y voy a explicar mi proyecto en Java con Hibernate para reducir los kilos de CO2 en el planeta. Voy a empezar explicando las entidades que tiene mi programa. Voy a explicar, por ejemplo, la entidad de actividad, porque prácticamente son todas iguales, con las mismas etiquetas, y es redundante que yo vaya explicando una por una todas, cuando pudiendo explicar una se puede entender perfectamente. La etiqueta entidad declara que esta clase es una entidad en JPA. La etiqueta table especifica el nombre de la tabla, en este caso actividad, y el esquema carbono, que es el nombre de la base de datos a la que corresponde la actividad. El ID es el atributo de la clave primaria, que es el ID. Y aquí le está indicando que es un valor autoincremental. Esta propiedad se mapeará a la columna de id de actividad. Es decir, el id se mapea con la columna de id de actividad en la tabla. Aquí nos está diciendo también que el nombre de la actividad en la aplicación se va a mapear con la columna nombre en la tabla de la base de datos y que no puede ser un valor falso. Es decir, un valor falso, un valor vacío. El many to one nos quiere decir que declara una relación mucho a unos con la categoría a través de la columna y de categoría en la tabla de actividad. Y aquí el fetchTypeIger quiere decir que cada vez que nosotros accedamos a la tabla de actividad, nos traerá mediante el ID de la categoría, nos traerá la categoría entera, es decir, la tabla de categoría entera. Los one-to-many quiere decir que permite gestionar los hábitos aquí y las huellas aquí asociados a esta actividad, es decir, a la ID de la actividad asociados a ella. Son todas las entidades prácticamente iguales, por tanto voy a saltar el explicarlas todas y voy a pasar ahora explicando un poco la configuración de Hibernate. Esto es algo que nuestro programa hace solo, pero bueno, voy a explicar un poco, por lo menos la información que yo he podido rescatar. Y es que primero el archivo comienza, aquí arriba comienza con la declaración del documento XML y su tipo, asegurando que cumple el estándar para Hibernate. Nosotros cuando hacemos esto desde la base de datos, que la tenemos aquí, este documento se genera solo, pero luego sí que es verdad que nosotros tenemos que mapear las clases que vamos a usar aquí. Que esto es decirle que nuestra entidad de actividad se está relacionando con nuestra base de datos. Básicamente es eso. Vamos a pasar ahora también a explicar la conexión, que la tenemos aquí. La conexión, lo primero es que esta clase, aquí, está implementando el patrón singleton, lo que significa que solo se crea una instancia de conexión en toda la aplicación. El constructor se encarga de la configuración de Hibernate y construye el Session Factory. Aquí. Bueno, en verdad lo está haciendo aquí, que está el constructor. Se encarga de implementar el Session Factory y para poder usarlo cada vez que nosotros queramos abrir una sesión, pues se trae la configuración de Hibernate. Y el Open Session, que lo tenemos aquí, el Open Session abre una nueva sesión de Hibernate para ejecutar operaciones con la base de datos. Vamos a pasar ahora a explicar los DAO. Prácticamente tengo lo mismo en todos los DAO. Mi DAO más completo es el de huella porque es el que tiene más funcionalidad de realizar. Pero aquí voy a aplicar el de huella, luego podemos hacer un vistazo rápido a los demás. Aquí en huella, por ejemplo, aquí tengo los HQL más complicados para tenerlos de un vistazo y poder ver qué es lo que tengo en cada DAO. Aquí tengo el insertar huella, que se abre la conexión, se abre la sesión, se empieza una nueva transacción y con el punto save guardamos la huella que le está entrando a la función.
realizamos la transacción y la cerramos. Luego yo, por funcionalidades que tengo en el programa, he necesitado traer todas las huellas por el ID del usuario. Por tanto, me devuelve una lista de huellas de todo el usuario, por tanto le tiene que entrar un usuario. Exactamente lo mismo, en el SQL nos traemos de la tabla huella todo cuando el ID del usuario sea el usuario entrado. Que nosotros tenemos el patrón singleton para el usuario, por tanto sería el ID del usuario que ha iniciado la sesión. Y aquí nos devuelve pues toda la lista de las huellas. Tenemos también una actualizar huella, que lo hemos hecho con merge. Tenemos eliminar huella con delete, es exactamente lo mismo. Y luego tenemos la funcionalidad ya más complicada, donde ya hemos tenido que usar join, que tenemos aquí calcular el impacto por el ID del usuario, que esto va, coge el ID del usuario y actividad por actividad va calculando el impacto. Ahora cuando haga la demo podemos ver cómo funcionan estos SQL. Aquí nos devuelve una lista de recomendaciones que nos trae las recomendaciones por la huella también. Es decir, según la actividad que haya en la huella, nos trae la recomendación de la tabla asociada a ella. Aquí tenemos, creo que las dos funciones que más me ha costado, la verdad, ya que son las más complicadas. Aquí tenemos el impacto agrupado por la actividad. Esto significa que puedes calcular el impacto según como le entran dos fechas, según un periodo de tiempo. Es decir, lo podemos calcular semanalmente, mensualmente o anualmente. Por tanto, le tiene que entrar el usuario para coger todas las actividades de su usuario y la fecha de inicio y una fecha de fin. Que eso lo tenemos programado todo para que cuando elija el usuario que quiere hacerlo, por ejemplo, semanalmente, se escoja el mes en el que estamos desde el día 1 hasta el día 30, hasta el final del mes. Por tanto, aquí estamos devolviendo una lista de objetos. La lista de objetos devuelve el nombre de la actividad y la suma del impacto. Es decir, si es mensualmente y tenemos dos actividades que son iguales en el mes, pues esas dos actividades va a sumar los impactos de esa actividad con la otra actividad y nos devuelve un solo dato. Y esta creo que ha sido la más complicada de todas y es calcular el impacto por la categoría y por el ID del usuario. Es decir, coge todas las actividades, las agrupa por categoría y luego va calculando el impacto de cada una de ellas. Es por eso que nos devuelve una estructura clave-valor, que en nuestro caso nos está almacenando los resultados de la consulta del nombre de la categoría con el impacto calculado. Y esto nos hace permitir el acceso fácilmente a estos datos. Voy a proceder ahora a hacer una demo donde se pueda ver todo claramente. Yo ya tengo un usuario registrado, todo tiene control de errores. Ya tengo un usuario registrado para hacer más fácilmente la demo. Vamos a iniciar sesión. Yo voy a iniciar sesión con mario@gmail.com y la contraseña sí que es verdad que le tenía que haber puesto un text field de password, que la contraseña cuando escribimos no nos permite verla, pero para facilitar a la hora de hacer la demo lo he dejado así. Y la contraseña esta. Iniciamos la sesión, tarda un poquito, vemos que se inició correctamente. Y aquí tenemos la pantalla principal del usuario. Si nos venimos aquí, podemos ver tu perfil con el nombre, el email y la contraseña. Todo esto funciona perfectamente, es decir, nosotros podemos cambiar el email en vez de Mari a María, por ejemplo, y lo guardamos. Nos dice que el usuario se ha actualizado correctamente. Nos vuelve a la pantalla principal. Este botón es para desloguear al usuario, es decir, para cerrar la sesión. Y tenemos aquí 4 botones principales. Por este lado tenemos todos los hábitos y por aquí tenemos todo lo relacionado con huellas. En registrar los hábitos, vemos que aquí podemos elegir una actividad.
Solo podemos registrar un hábito, es decir, si intentamos registrar un hábito que ya está dentro, nos dice que duplicate entry, es decir, que ya está, que se está usando ese hábito. Vamos a ver los hábitos que tenemos registrados. Estos son los hábitos que yo tengo registrados. Vamos a registrar otro para ver que funciona perfectamente, como por ejemplo viajar en avión. Yo viajo en avión, soy azafata de vuelo y viajo en avión 2 veces por semana. Y la última vez que viajé fue ayer, por ejemplo. Registramos el hábito, nos dice que el hábito se ha insertado correctamente. No podemos, vamos a elegir otro, generar residuos domésticos. No podemos elegir una fecha posterior a la de hoy porque si es un hábito no lo puedo hacer mañana. Por tanto, hoy es 8, mañana 9. Nos dice que la última fecha no puede ser posterior de actuar. Y no se nos guarda claramente. Volvemos y en mi hábito vemos que viajar en avión se nos ha insertado correctamente. Aquí podemos evitar la frecuencia con la que yo hago esa actividad. Por ejemplo, conducir en coche, pues 4 veces al día, pues hoy he ido también a comprar ropa y he ido 5 veces al día. Actualizamos y vemos que el hábito se ha actualizado correctamente. Ya vemos aquí que la frecuencia es 5. Si le damos la información, nos muestra las recomendaciones para ese hábito, es decir, conducir en coche. Nos trae todas las recomendaciones para la categoría transporte, que está asociada a conducir coche. Y aquí vemos pues todas las recomendaciones. Igualmente, de consumo eléctrico, si le damos la recomendación, nos sale la recomendación para esa actividad. También podremos borrar un hábito dándole a borrar. El hábito se ha eliminado correctamente y se elimina. Volvemos para atrás y ahora vamos a la chicha, como yo digo. Vamos a registrar las huellas. Aquí la actividad vamos a registrar comer carne de res, por ejemplo. Me comió 1 kilo. Esto se nos pone automáticamente cuando clicamos. Si vamos a cambiar de actividad, cuando clicamos en el combo de cambiar actividad, vemos que la unidad se elimina porque si elegimos generar residuo eléctrico es una unidad completamente diferente. Bueno, en este caso es la misma, pero es una unidad diferente. Y la fecha, al igual que el hábito, no puede ser posterior al día de hoy. Por tanto, yo comí carne de res el miércoles. Lo vamos a registrar, nos dice que la huella se ha agregado con éxito y vamos a ver la huella. Aquí en mi huella es donde está todo el embrollo. Tenemos todas las huellas aquí, todas las huellas de la persona, conjunto con el valor, la unidad, la fecha, el impacto de carbono de esta única actividad, un botón para eliminar la huella y las recomendaciones. Igual que en los hábitos, las recomendaciones de la huella. Claramente cada uno tiene su propia recomendación. Podemos modificar el valor, por ejemplo, conducir en coche 6 kilómetros, como fui a comprarme ropa, pues son 8. Se ha actualizado la huella con éxito y vemos que el impacto también ha cambiado. Calcular el impacto por periodo. Esta es la que nos devolvía la lista de objetos. Por ejemplo, yo elijo un periodo mensual y aquí podemos ver que se nos genera un resumen del impacto agrupados por actividad. Como alimento vegetariano, 12,5 kilogramos. Aquí podemos ver efectivamente que comer alimento vegetariano tiene 12,5 kilogramos. En este caso son todas las huellas diferentes, por tanto, para ver que esto funciona, vamos a añadir una huella que sea igual a otra que ya tenemos añadida. Por ejemplo, comer carne de res, 4 kilos. Si la otra la comí el miércoles, pues esta me la comí el martes. La registramos con éxito. Y en mi huella podemos ver ahora que tenemos otro comer carne de res. Por tanto, ahora mensualmente comer carne de res son 12,5, que son el día 5 y el día 4. Aquí podemos ver una comparativa de los impactos con otro usuario. Aquí lo que hace es que en vez de estar comparando por actividades, está comparando por categorías. Categoría transporte, energía, alimentación, residuos y agua. María es otro usuario que yo hice de prueba
y no tiene ninguna huella registrada, por tanto se nos pone todo a cero. Yo he programado mi programa para que, aunque no tenga ninguna huella registrada de esa categoría, que aún así lo ponga a cero. Nuestro usuario J tiene esta categoría con su impacto. El usuario M tiene esta, y aquí podemos ver el usuario Mari, que somos nosotros los que estamos logueados ahora mismo, que en transporte tiene 1,680, es decir, está todo perfectamente. Vamos a probar que esto funciona también. En transporte a Mari vamos a decirle que en vez de 8 kilómetros, que se ha hecho 10. Se nos actualiza el impacto del carbono aquí arriba, que era 1800 y algo, y aquí abajo vemos que también se ha actualizado. Si queremos borrar una huella, simplemente le damos nuestro botón de eliminar y se elimina. También he implementado que se pueda descargar un archivo PDF con todos los impactos, es decir, con todas las actividades, todos los impactos. Vamos a descargarlo para ver que funciona. Aquí vamos a guardarlo en descarga y vamos a poner que se llama Impactos Mari, por ejemplo. Lo guardamos y ahora si nos vamos a descarga, vemos que aquí tenemos Impactos Mari, y si lo abrimos tenemos el informe del usuario con el nombre del usuario, el correo electrónico y la huella del usuario. Estas son las huellas. La actividad conducir coche tiene un valor de 10 kilómetros en tal fecha y sus recomendaciones. Y aquí se está ordenando por actividades y nos salen todas las actividades que tiene nuestro usuario registrado. Este ha sido mi proyecto. Espero que haya gustado. La verdad es que yo he disfrutado mucho haciéndolo, ya que Hibernate es algo que nunca habíamos usado y me ha gustado bastante. Al principio sí que es un poco complicado porque en los DAO, en el controller no se llama al DAO, sino que se llama a los servicios. Los servicios es el control de errores. Entonces tiene cada transacción, todo lo que se haga tiene que pasar por aquí. Cada vez que nosotros queramos acceder a la base de datos, tiene que pasar por los servicios para poder validarlo. Entonces la verdad es que era algo nuevo, pero me ha acabado gustando bastante. Y como conclusión, pues la verdad es que Hibernate es muy seguro. Es muy seguro porque sí que tiene que pasar por varios controles antes de acceder a la base de datos, cosa que antes teníamos que hacerlo nosotros, pero ahora lo hace automáticamente. Y me ha gustado bastante como aprendizaje, sí que lo volvería a utilizar. Y poco más, que lo he disfrutado mucho y espero trabajar con ello.